Buenos días, bienvenidos a Charlas en Filológica. Soy el doctor David Rodríguez Berea y hoy estamos con la doctora Raquel Barragán Aroche del Centro de Estudios Clásicos de nuestro instituto. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, pues Raquel se dedica sobre todo al estudio de los clásicos en la literatura del Siglo de Oro. Tienes el seminario del Siglo de Oro del Celso. Y bueno, no sé si nos quisieras platicar un poco de la importancia que tienen los clásicos en la literatura de Góngora, Lope de Vega. Sí, muchas gracias. Primero que nada, vuelvo a agradecerles por esta amable invitación, porque muchas veces tenemos muchos foros para hablar de nuestro trabajo, pero creo que justamente proyectarla hacia afuera del instituto y que sepan que estamos haciendo dentro es muy rico. Así que esta iniciativa creo que es muy buena y los felicito. Felicito a todos los que hacen posible esto. Y bueno. ¿Qué es lo que hacemos con la poesía del Siglo de Oro? Es justamente trabajar hacia cómo leían a los clásicos, porque los clásicos son este mundo antiguo que perdura, que se transforma, que se falsifica incluso y que se encuentra en todas partes. Creo que hablar de estas rupturas continuas, como lo hace Paz, a veces no es tan cierto en estos siglos, porque aquí la diferencia, por ejemplo, y siempre se lo digo a mis alumnos, entre el Renacimiento y el Barroco, no es justamente en que uno sea un periodo luminoso y el otro un periodo oscuro, sino la permanencia de los clásicos que cambian de perspectiva. La perspectiva hacia los clásicos cambia en cada uno de estos periodos. Entonces, para mí el estudio de los clásicos es justamente develar esas partes oscuras que a veces como receptores contemporáneos y modernos no entendemos de esta poesía, que nos parece a veces sesuda, aburrida. Sabemos que el siglo XIX influyó mucho en nuestro gusto y que Góngora se ve como un rompecabezas terrible y no se entiende. Y uno dice, ¿esto es en castellano o no es castellano? Pero gracias a los clásicos podemos entender muchos pasajes y se hace la luz, ¿no? Y ellos lo veían justamente como esas partes luminosas con las que construían sus conceptos. Para mí, acompañar el estudio de los siglos de oro con las lecturas de los clásicos, cómo traducían también el latín. Me he enfocado, por ejemplo, esto tú lo sabrás, en Marcial y sus epigramas, que fueron un caballito de batalla para esta época y para sorprender, mover a risa, que a veces decimos que Marcial incluso ha desaparecido, ¿no? De alguna manera. También muy censurado, porque sabemos que tenía una parte obscena, risible y obscena, que muchas veces censuraban o muchas veces mantenía. Entonces, pues los clásicos siempre han sido un cajón desastre del que se puede tomar cualquier referente, fuente, modelo, metáfora, y que la transformaban también con el ingenio, ¿no? Sí. Que ahora que hablabas del siglo XIX, que nos ha dicho cómo leer la literatura, ¿no? Pero antes estaba este concepto de la imitación, ¿no? Que es algo muy importante antes y que ahora, a partir del siglo XIX, buscamos la originalidad y este tipo de cosas, pero antes era muy distinto, ¿no? Cómo escribían, por ejemplo, lo mencionabas con Marcial, ¿no? ¿Cómo es esto de la imitación? ¿Qué Sí, nos podrías esto decir? es muy importante porque a veces estamos tentados los que estudiamos estos siglos a decir que buscaban la originalidad también estos poetas y a veces es verdad. O sea, aunque no podemos nombrarlo con estos términos porque sería anacrónico, o bueno, podemos ser anacrónicos también, no pasa nada, Sí. pero sí es importante ver que el método era distinto, el método compositivo involucraba justamente esta metodología de imitar, justamente quien imitaba era a los clásicos, era admirado, pero hay que decir que había dos vías para imitar. Se puede apegar, se puede el autor apegar al modelo a pie juntillas o puede jugar con el modelo y mezclar, ¿no? De ahí que salga justamente la imitatio, la imitación simple y la imitación compuesta. La imitación compuesta justamente era la que estos poetas echaban mano, incluso los poetas novohispanos, que vemos que uno dice es un caudal de erudición que a veces nos sobrepasa, pues justamente era la parte de originalidad, hacer estas mezclas imitativas donde ellos podían
mostrar cierta innovación, ¿no? Sor Juana lo decía, ya los mayores dijeron todo, ya los clásicos dijeron todo, ¿qué nos dejaron a nosotros, no? Pues les dejan justamente la tarea de hacer esta mixtura, esta imitación múltiple, donde pueden ser innovadores. No creo que sea pertinente, como te decía, hablar de originalidad, pero sí podemos hablar de innovación, porque buscaban admirar, ¿no? Entonces, de alguna manera, se nombra ese tipo de originalidad en esta época, que es la innovación, y hasta cierto punto podemos hablar de experimentación, porque también hay poetas que experimentan con los metros, experimentan con los tópicos, ¿no? Que están muy desgastados. Luego vemos que hacen una vuelta de tuerca y nos sorprende, ¿no? Que en esta época ya se haga este tipo de cosas. Sí, y ahora que mencionabas a Marcial hace rato, ¿no? Recuerdo ese epigrama, ¿no? El de Ero y Leandro, y que luego imita a Garcilaso, ¿no? El de cruzando el mar, Leandro el animoso, Sí. ¿no? Ahí está un ejemplo de imitación. Y luego lo hace Góngora también, ¿no? Sí. En un romance famoso. En un ¿no? romance, bueno, en dos, ¿no? Uno que además antecede y luego es la continuación del anterior, un poco como Star Wars, pero que va hacia atrás, digamos. Y lo interesante en esto, fíjate, Marcial escribe este epigrama sobre Ero y Leandro dedicado justo a la inauguración del Coliseo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que Marcial se está burlando, se está pitorreando, porque hay una representación de todos estos pasajes mitológicos que además a un epigramista como él no le interesaban tanto. Y entonces nos cuenta, por ejemplo, que aparece un Orfeo domando a las bestias en el Coliseo y de repente se lo come un oso, ¿no? Y se ríe de eso, digo, uno se queda así como, pero bueno, él se reía un poco de que al gladiador se lo hubiera comido el oso. Y después se inunda todo el Coliseo y se representa esto de Ero y Leandro que se va a ahogar porque quiere llegar a los amores, Leandro llegar a ver a Ero. Y entonces él escribe también esta representación, ¿no? Y dice un poco, bueno, representa la voz de Leandro diciendo, por favor, que yo llegue y cuando regrese me matan, ¿no? Entonces, el juego de Marcial era un poco reírse de esto que quería llegar a tener relaciones sexuales y después de tener esos amores, regresar y ya que se ahogue, ¿no? Obviamente se ahoga antes de llegar y esa es la gran tragedia de Leandro y Marcial lo hace cómicamente. Ahora, Garcilaso no, Garcilaso lo hace el poema más trágico como debe ser, porque estamos en otro contexto y se lee desde otra perspectiva. Después también hay otra proyección de esta, habla Antonio Latorre, como si Leandro fuera Cristo el animoso, ¿no? Hay una contrahechura también hacia lo divino, que uno los lee y pues hace gracia, pero tuvieron tanta proyección estas traducciones, e incluso ya no se ven como traducciones, sino reproducciones de este pequeño epigrama, ¿no? Que después llega también Góngora, y Góngora lo hace burlesco, recupera esa parte burlesca que había perdido Marcial a través de todas, Aldana también lo hace trágico, ¿no? De todas sus reproducciones, y vemos que cómo los tonos van cambiando de acuerdo al contexto. El mismo Pinciano decía en la filosofía antigua poética, que es este manual aristotélico, finales del siglo XVI, decía justamente, este epigrama es trágico y es amoroso, ¿no? Seguían leyéndolo así, no lo leían como lo había escrito en su momento Marcial. Entonces es interesantísimo ver esas dobleces, hasta dónde da, cómo transformo, cómo falsifico. Hay un pasaje muy gracioso que ahora no recuerdo concretamente en qué obra, que aparece Escalígero amarrado y todos diciéndoles que tú censuraste a todos los clásicos. Mira, Marcial ya no trae nariz, no trae oreja, lo han acuchillado, ¿no? Y un poco era el Marcial de la época, todo acuchillado, sin nariz, sin oreja, porque los autores lo censuraban o lo transformaban hacia algo amoroso, trágico, cuando era burlesco y a veces obsceno, bueno, a veces no siempre obsceno, ¿no? Sí, es que es difícil, ¿no? En ese mundo del siglo de oro, ¿no? Reinterpretar a Marcial tal cual. Yo recuerdo un epigrama de memoria que no voy a recitar porque es Marcial, ¿no? Pero justamente es siempre censurable, ¿no? Más bien pensando en cómo se leía en el siglo de oro, ¿no? Pero también es muy interesante ver esto de que decías, ¿no? Se ve a lo divino,
¿no? O el saludo humano o burlescamente, ¿no? O Que es burlescamente. lo que el siglo de oro nos ofrece en la interpretación de los clásicos, ¿no? Claro, la interpretación y añadir esas novedades, ¿no? Incluso, y esto también es parte del estudio de la Torre, se publica este epigrama anónimo, porque empiezan a correr anónimos, de Ero y Leandro, y después al otro lado está la respuesta de Ero también, que es un soneto, o sea, todo en forma de soneto además, ¿no? Sigue teniendo el carácter epigramático, pero corría como una especie de heroída, ¿no? Sabemos que las heroídas son estas cartas de estas heroínas abandonadas, ¿no? Penélope diciendo justamente, Sí. quejándose, ¿no? Y aquí también es una Ero que responde hacia que nunca llegó Leandro a concretar los amores, bueno, la segunda vez, ¿no? que iba. Sí, bueno, y Ovidio, que es otro autor que has estudiado, ¿no? Y has escrito un libro al respecto, ¿no? Que Sí. sé que tenemos por allí, Sí, ¿no? en realidad es también una falsificación. Porque hablamos primero de Marcial y luego de Ovidio, Sí, pero en realidad es un Marcial ovidiano o un Ovidio marcialesco, porque justamente es lo que los autores hacían, mezclar a estos en las fábulas y en los epigramas, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante, sí hice una división, digamos, entre los dos autores, pero me interesaba también que se viera cómo un modelo de la fábula mitológica que es Ovidio se mezclaba con el modelo de lo mínimo que es lo epigramático, y Góngora lo hace de una manera excelsa. Bueno, a mí me parece así. Y justamente creo que esas mezclas de híbridos se da, y por eso quise hacer de estos dos autores, aunque tal vez en el título no se nota la hibridez, pero dentro del estudio justamente se trata de trabajar estas vetas que los mismos autores hacían y reconvertían a los clásicos, ¿no? Sí, aquí está. sí, pues es muy interesante, Raquel, y pues, bueno, y está también lo del seminario, ¿no? Del Celso, de Estudios del Siglo de Oro, ¿no? Que es aquí, que... Eso es interesante porque fuera de que uno pueda escribir estas obras en la soledad, eh, y en la investigación, que siempre es muy dura y ruda, porque a veces uno no tiene interlocutores, o a veces sí los tienes, pero bueno, al final tú estás escribiendo ahí solo. Bueno, llevamos casi 12 años, empecé justo haciendo una estancia postdoctoral, y fue cuando empecé pues a invitar colegas, compañeros que participaran en el Seminario de Estudios del Siglo de Oro, 2 puntos, tradición clásica en el mundo hispánico, así es el título completo, pero lo conocemos como el Celso. Y lo interesante es que pues ha perdurado, hemos perseverado, pero se ha convertido en un lugar donde podemos justamente discutir, leer distintas obras desde distintos puntos de vista, porque se ha hecho un grupo muy interesante en el que coincidimos gente de italianas, de hispánicas, de clásicas, obviamente, y que vemos obras desde cada uno, e historiadores ha habido también, desde distintas perspectivas. Como sabrás, es una obra que tú también conoces muy bien, el Catalejo Aristotélico. Me gusta contar esta anécdota porque este proyecto de traducir casi 2000 páginas, con también las traducciones que hay del latín, del griego, etcétera, una obra muy compleja que habla sobre la agudeza y el ingenio en el siglo XVII, de Manuel Tesauro. ¿Cómo empieza esta intención de traducir? Pues con la simple lectura. Nos juntábamos a leer todas las ediciones que había, que hay una edición del siglo XVIII, la única en castellano. Comparábamos con la versión latina, porque corría una en latín, la italiana, y bueno, Celso era unas veces de presentación de ponencias, pero otras era la lectura por placer de este manual, que uno diría, ¿y qué placer hay? Pues hay mucho, porque en realidad es muy divertido, es un manual muy divertido. Y después viene justamente el doctor Fernando Ibarra, que nos propone que él quiere hacer la traducción de esto, ¿no? Una traducción moderna, y que pues nos integremos como un grupo para empezar a trabajar en eso. Y bueno, se convierte en un proyecto PAPIT, ¿no? Sí. Pero el germen de todo esto es justamente reunirnos en este foro que se ha hecho no solo para discutir nuestros trabajos, sino para tener estas lecturas que pues está la perspectiva clásica y de todas estas literaturas que han enriquecido muchísimo. Y puedo decir que me llena de orgullo decir que es un trabajo grupal, o sea que muy pocas veces podemos trabajar
grupalmente integrarnos. Y creo que aquí se han logrado publicaciones interesantes como esta, en la que nos hemos logrado organizar, estudiantes también participaron y que, bueno, se mantiene el seminario gracias a este interés en común, ¿no? de enriquecernos, ¿no? Y digo, aunque yo soy quien lo organiza, pero creo que el seminario se hace no por una persona, sino se hace, y las publicaciones que han salido de ahí también. Sí, que ahora que mencionas esta traducción del Catalejo, que es un gran trabajo, ¿no? La traducción, la edición y además las citas en latín, ¿no? Que tradujeron las citas en latín y rastrearon de dónde venían esas citas Sí. a propósito de falsificaciones, ¿no? Porque no siempre eran directas. No eran directas, había modificaciones en las mismas citas, ¿no? Las ediciones modernas con las que trabajamos, por ejemplo, de Gredos, pues no eran las mismas. Entonces, sí es muy rico porque al estudioso le permite rastrear qué clásicos estaban leyendo en ese momento, ¿no? Qué textos estaban fijando, si se estaban basando en obras que mediaban, que a lo mejor no eran directamente los clásicos, estaban revisando otras obras de donde sacaban las citas, ¿no? Y sí hemos encontrado casos así también en este trabajo. Así que ha sido toda una experiencia, una aventura, y te digo, empezó justamente el doctor, que también es parte del instituto, Ricardo Martínez. Él nos propuso, presentó un trabajo y propuso que lo leyéramos, ¿no? Y ahí fue cuando empezó todo esto, y bueno, después se integró Fernando Ibarra, que fue el gran traductor, e íbamos leyendo las traducciones de él, ¿no? Entonces, bueno, lo disfrutamos, pero sí fue un trabajo arduo también, porque sí es la revisión, ¿no? Es larga. Y bueno, añadiendo que uno habla de las obras y dices, y el acceso a las obras, ¿dónde está? Pues afortunadamente el Catalejo, por ejemplo, tiene versión digital y tiene versión impresa. La versión digital está en línea en la página, no se puede descargar, pero se puede hojear, incluso creo que se pueden hacer búsquedas, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, para quien quiera consultar está ahí disponible, y para quien quiera tener la versión en papel, que además hay que decir que se acompaña por un corpus de emblemas al final de la obra, que se relacionan justamente con lo que se va hablando dentro del Catalejo. Pues bueno, es una edición bonita en papel también, que vale la pena tener. Y bueno, todo lo demás que ha salido del seminario, hay obras de estudio, ¿no? Que también pues, se pueden conseguir en tienda UNAM, que tenemos aquí también. Y bueno, pues te agradezco mucho la oportunidad de compartir lo que nos apasiona, porque sé que también te apasiona este tipo de literatura. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros ha sido un placer que estuvieras aquí. Y bueno, pues muchas gracias también a quienes nos ven en YouTube y en las redes sociales del instituto. Y pues hasta la próxima.